Hola chicos, continuamos con el tema de hoy. Es un tema muy interesante. Vamos a practicar preguntas, una conversación posiblemente sobre el pasado, ¿sí? Entonces, el ejercicio es mi primer trabajo, ¿sí? Vamos a ver algunas preguntas y cómo responder a estas preguntas, ¿sí? Bueno, la primera pregunta. Esto es muy popular o esto es muy común, ¿sí? En español normalmente hacemos preguntas, ¿sí? Y si es en el pasado, nosotros necesitamos analizar cómo responder correctamente estas preguntas, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Sí? ¿Cómo respondemos? Esta es la base de la respuesta. Fue, ¿sí? Entonces vamos a ocupar o vamos a utilizar para responder las preguntas, ¿sí? Entonces, podemos decir, bueno, mi primer trabajo, sí, mi primer trabajo fue de, no sé, de cocinero, ¿sí? O simplemente fue en una compañía. ¿Sí? Es decir, tú puedes utilizar muchas formas, ¿sí? O en una compañía, vamos a decir, de, no sé, de comida, etcétera, ¿verdad? Podemos utilizar diferentes formas, ¿de acuerdo? La segunda forma, podemos también decir, bueno, mi primer trabajo fue, no sé, sí, como les dije, vamos a utilizar mi primer trabajo fue de, vamos a decir, no sé, de ingeniero, ¿sí? Ingeniero o, no sé, de abogado, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a jugar mucho, ¿sí? Con el vocabulario, ¿sí? Es importante tener diferentes vocabularios o palabras para expresar esto, ¿sí? Aquí vamos a mezclar los tiempos. Miren, fue, luego decimos tenías. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a trabajar ahí? ¿Sí? Si no entienden una pregunta, recuerden, pueden traducir, pueden pausar el video y pueden buscar qué significa la palabra. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a trabajar ahí? ¿Sí? Igual, vamos a utilizar esta palabra. Vamos a decir tenía, ¿sí? Igual tenía, no sé, vamos a decir tenía 20 años, tenía 15 años, etcétera. ¿Sí? Recuerden, en una clase yo expliqué cuál es la diferencia entre el verbo tener y el verbo ser. ¿Sí? Si quieres, puedes chequear esta clase en la plataforma. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuántos días, sí, cuántos días por semana ibas? ¿Sí? ¿Qué verbo es? Verbo ir. ¿Sí? Entonces, automáticamente vamos a responder con el mismo. Te iba, por ejemplo, iba, lo común es de lunes a viernes si tú quieres ser específico. Y si no, puedes decir iba 3 días por semana o simplemente iba a fines de semana, medio tiempo. ¿De acuerdo? Entonces depende cómo contestes. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ibas al trabajo? ¿En carro, autobús o a pie? Básicamente vamos a decir que yo iba al trabajo en bicicleta, en carro, en autobús. Para el transporte vamos a utilizar esta preposición, solamente cambia cuando utilizamos a pie, ¿sí? Caminar, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántas horas por día trabajabas? Fácil. Recuerden, en toda respuesta vamos a utilizar el mismo verbo o el mismo tiempo de la pregunta. Entonces podemos decir, bueno, trabajaba 8 horas. Como les dije, trabajaba medio tiempo. Sí, trabajaba medio tiempo. Básicamente, esa es una respuesta básica.
Siguiente pregunta, tenemos, ¿te gustaba trabajar ahí? ¿Sí? Recuerden que el verbo gustar es un verbo especial, tiene la forma reflexiva, entonces vamos a decir, sí, me gustaba, sí, sí, voy a borrar esto, vamos a decir, sí, me gustaba trabajar ahí, por supuesto, ¿verdad? Entonces decimos, sí, me gustaba trabajar ahí. O vamos a cambiar, posiblemente no te gustaba, puedes decir, no, no me gustaba mucho, ¿sí? La siguiente pregunta es, ¿tenías una pausa para comer? Por supuesto que sí, pienso que la mayoría de trabajos, por decir casi todos, tienen una pausa para comer, ¿sí? Entonces, recuerden, igual vamos a utilizar la misma forma del tiempo y decimos, sí, yo tenía, ¿sí? O simplemente tenía, no es necesario utilizar el pronombre. Si tenía, podemos decir 30 minutos, 40 minutos para comer, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es la forma correcta de responder o contestar. Finalmente, tenemos la última pregunta. ¿Por cuánto tiempo trabajaste ahí en total? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a utilizar primero esta preposición por, ¿sí? Y luego el tiempo, ¿sí? Necesitamos identificar qué tiempo es. La preposición por, en este caso, indica el tiempo y trabajaste indica el pasado simple, ¿sí? Entonces vamos a decir, trabajé, ¿sí? Por, vamos a decir, trabajé por, no sé, 2 años, 3 años, 6 meses, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces podemos decir, trabajé por 2 años, depende del tiempo que tú trabajaste, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, chicos, practicamos un poco los pretéritos. Recuerden, hemos practicado, hemos aprendido el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto, ¿de acuerdo? Perdón, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, ¿sí? Entonces, como punto adicional. ¿De acuerdo? Listo, chicos, nos vemos en la próxima lección.